Bueno, muy buenos días a todos los que me escuchen. En esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que ha tocado profundamente mi corazón y tiene que ver con tener ánimo. Este es un año que está comenzando hasta ahora y creo que cuando un año comienza todos tenemos planes, tenemos proyectos. De hecho, cuando un año comienza, las suscripciones a los gimnasios, por lo menos aquí en Colombia, suben aproximadamente un 15%. Las inscripciones a cursos de inglés suben casi un 20% y todas las personas comienzan como con una lista de propósitos, con una lista de cosas que quieren lograr en su vida y muchas veces durante el año se vienen presentando situaciones, algunas veces problemas, enfermedades, temas económicos, temas anímicos, que pueden hacer que de alguna forma esos planes y esos propósitos se vean trastocados o se vean interrumpidos por algunas cosas que suceden. Y a veces pensamos que por tener una creencia en Dios o por ser cristianos, las cosas van a ser más fáciles en cuanto a cumplir ciertas cosas y ciertos proyectos en la vida. Pero todos vivimos en un mundo con unas leyes iguales, ¿sí? Y tanto a las personas creyentes como a las no creyentes tienen obstáculos y tienen dificultades que pueden hacer que las cosas sean un poco difíciles. Y pensando en eso y meditando en eso, el Señor trae a mi corazón una palabra que tiene como propósito darnos ánimo, darnos aliento. Personalmente, muchas veces me he frustrado cuando he tenido un proyecto, cuando he querido hacer algo y he visto que se ve interrumpido. Y quiero contarles una breve historia de algo que me sucedió hace algún tiempo, cuando mi esposa estaba en embarazo. Era un embarazo muy deseado. Habíamos planeado durante mucho tiempo quedar en embarazo y Dios nos dio la oportunidad de tener ese regalo, de tener una bebé. Pero cuando iba transcurriendo el embarazo, todo iba muy normal, estábamos muy contentos. Y cuando llegó el cuarto mes de embarazo, se presentó una situación de salud en mi esposa, llamado cálculos en la vesícula, que le generaban unos dolores muy fuertes en su espalda. Cuando fuimos al médico, le dieron la instrucción de que de inmediato debían hacer una cirugía. Y era una cirugía que tenía un riesgo medio alto, porque ya el bebé estaba con 4 meses de vida en el vientre. Entonces, claro, cuando se presenta esa situación, sentimos rabia, sentimos frustración, porque pues todo iba tan bien y de un momento a otro como que se atraviesa algo que no esperábamos y trastoca, por decirlo así, o se convierte en un obstáculo para que ese sueño anhelado se convierta en realidad. Y durante ese tiempo en el que ella tuvo esa cirugía, tuvimos un tiempo de oración muy intenso, en donde Dios nos enseñaba a que no podíamos perder la fe y a que no debíamos perder la esperanza. De hecho, recordamos ese pasaje que está en Lucas, capítulo 18 versículo 1, en donde habla Jesús acerca de una parábola en la que quiere enseñarnos orar siempre y no desmayar. Y creo que ese es uno de los propósitos que deberíamos tener en este 2023: orar sin desmayar, orar siempre sin desmayar. Y a continuación vamos a ver tres casos de personas que tuvieron dificultades, pero que el Señor les da una palabra y esa palabra es ten ánimo. Y el primer caso me gustaría que lo viéramos en el libro de Lucas, perdón, en el libro de Mateo, capítulo 9 versículos del 1 al 2. Y dice así: Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí vemos cómo es importante mantener la fe
aún cuando hayan obstáculos. Este hombre era un paralítico y Jesús lo llama hijo, o sea que él era del pueblo de Dios. Pero al tener esa parálisis, él necesitó tener a su lado personas de fe, personas que lo ayudaran a moverse de un lugar a otro. Y cuando él llega a la casa donde está Jesús, esta es una casa que está llena de personas. Y es una casa en donde hay un acceso difícil. ¿Qué tienen que hacer estos amigos? Subir a Jesús, subir a su amigo al techo y bajarlo para que pueda tener contacto con Jesús. Estos amigos no se desanimaron al ver la casa llena de personas. Y aquí aprendemos una lección importante, o aprendemos varias. Una de ellas es que debemos tratar de rodearnos de personas que estimulen nuestra fe y de personas que alimenten nuestra fe, como lo hizo este hombre que era paralítico, pero que a su lado tenía personas que lograron moverlo a donde Jesús. Otra lección que aprendemos es que el amor activa la fe y estos amigos actuaron por amor. Que todo lo que hagamos en este año sea con amor y que nos rodeemos de personas que tengan el amor de Dios en su corazón y que sean personas de bendición para nosotros. Pero hay algo impresionante que le dice Jesús a este paralítico. Le dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y yo creo que el paralítico estaba esperando que Jesús le dijera, levántate y anda simplemente. Pero para sorpresa de él, lo primero que hace Jesús es decirle, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y pensando en esto, analizaba que para Dios es primero lo importante que lo urgente. ¿Qué era lo urgente para el paralítico? Recuperar su movilidad o tener su movilidad. Pero ¿qué era lo más importante para Jesús? La vida eterna del paralítico. Por eso el primero, el Señor, nuestro Señor, se enfoca en lo importante, que es la vida eterna. Y después, si suple esa necesidad urgente, que es la movilidad. Y vemos cómo Dios obra en cada uno de nosotros su voluntad y cómo no podemos perder el ánimo. Puede sonar un poco paradójico que Jesús le haya dicho ten ánimo a una persona que está tendida y paralítica. Y puede que nos enfrentemos durante este año a situaciones que sean difíciles, pero no podemos olvidar que nuestros pecados ya fueron perdonados. Si hemos creído en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos vida eterna en Él. Y creo que eso debería darnos ánimo en este 2023. Adicional a eso, hay otra historia que me impacta mucho, en donde el Señor Jesús habla de tener ánimo. Y esa historia, me gustaría que la viéramos, está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 20 al 22. Dice así, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta mujer había pasado por 12 años en donde su enfermedad había acabado con todos sus recursos. Y cuando ella ve la oportunidad de acercarse a Jesús, lo hace por detrás, metiéndose entre la multitud. No podía hacerlo de frente, porque al sufrir esta enfermedad, socialmente era considerada una mujer impura y no podía tocar a las personas. Pero Jesús es consciente de lo que esta mujer está haciendo y cuando se da vuelta, en vez de reprenderla por haberla tocado, lo que le dice es, ten ánimo, tu fe te ha salvado.
debemos tener ánimo porque somos salvos. Jesús conocía la condición de esta mujer, conocía que había perdido sus recursos y cómo había sufrido moralmente y en su autoestima por sufrir por esta enfermedad durante tanto tiempo. Pero aún en una situación de crisis, el Señor llama nuestra atención para decirnos, tengan ánimo. Miren, hay pruebas que pueden durar mucho tiempo. Hay enfermedades largas. Hay pruebas económicas que pueden tardar tiempo. Pero el Señor nos llama a no perder la fe, a no perder el ánimo. Porque el Señor conoce nuestras necesidades y Él las suplirá conforme a sus riquezas en gloria, porque Él es bueno. Amén. Y hay un tercer caso que también me llamó muchísimo la atención, y este tercer caso tiene que ver con los discípulos mismos de Jesús. Y está en Mateo capítulo 14, versículos del 26 al 27, dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Unos versos antes podemos leer que los discípulos estaban en una barca en medio del mar y esta barca estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario. Y existen días, meses y tiempos así, en donde sentimos que estamos como en medio de una tormenta y hay problemas y dificultades. Hay negocios que no salen, hay enfermedades que llegan, hay momentos donde todo sale contrario y así se sentían los discípulos, añorando que terminara pronto esa noche. Y algunos están viviendo una noche tormentosa, pero debemos tener ánimo porque nuestro Señor Jesucristo camina hacia nosotros. Y la llegada del Señor fue algo inesperada para ellos. Ellos no lo estaban esperando de esa manera, porque estaban en medio de la noche, estaban luchando contra el mar embravecido, y cuando voltean a mirar, se llenan de pánico y piensan que ven un fantasma. Y tal vez vieron un brillo sobrenatural, o tal vez la luna estaba brillando en su esplendor, y se asustaron. Pero hubo algo inconfundible, y fue su voz. Y en los momentos de pánico, de angustia, es la voz de nuestro Dios la que podemos escuchar a través de su palabra y que es una voz que se puede distinguir de cualquier otra voz. Es una voz inconfundible que les da palabras y nos da a nosotros palabras de aliento para que no tengamos miedo. Y hay algo impresionante que Jesús le dice a los discípulos. Les dice esta expresión, yo soy. Él les dice, yo soy. Y esa palabra yo soy es una palabra muy grande, porque fue la palabra que en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios Todopoderoso usa para revelarse a Moisés. De hecho, dice así, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Recordemos lo que dice, lo que habla el apóstol Juan en su evangelio, en donde describe a Cristo y en donde nos narra cómo Cristo hablaba de sí mismo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el que habla contigo, le dice Jesús a la samaritana cuando ella le pregunta por el Mesías. El gran yo soy nos quiere dar ánimo en este día. El gran yo soy camina hacia nosotros en este 2023 para que podamos enfrentar y vencer los obstáculos que se puedan presentar. No estamos solos. El Padre está con nosotros. Jesús está con nosotros. Su Espíritu Santo
está con nosotros. Así que tenemos muchas razones para que podamos enfrentar las dificultades que se puedan presentar. Espero que este mensaje haya sido un mensaje de aliento y de ánimo para todos aquellos que lo escuchen. Un abrazo y que Dios les bendiga abundantemente.